Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de nuestra escuela dominical. Hoy para partir un nuevo capítulo, no de Apocalipsis, pero sí de nuestra enseñanza, de nuestro estudio. Ya vamos a dejar a los 7 personajes y ahora vamos con una nueva sección que se llama el paréntesis de los 7 personajes. Si usted ha seguido nuestro estudio, luego de cada uno de los temas que hemos estudiado, hemos encontrado que Dios nos coloca más información, más antecedentes, y a esa información le llamamos el paréntesis. Porque aquí vamos a tener, ¿y por qué es un paréntesis acá? Porque tenemos más información de lo anterior, pero que tampoco tiene relación directa o específica. Tiene relación, sin embargo, pero no de hilos para el estudio con lo que viene. Lo que viene son las copas. Entonces, para no juntar todo e ir paso a paso y entendiendo lo que Dios nos quiere transmitir en este libro, el estudio lo separamos así. Vamos a comenzar nuestra clase orando, como siempre, ¿ok? Así que lo invito a que oremos. Señor, voy en oración a usted en este momento, dándole las gracias porque nos permite estudiar de su palabra y este libro tan maravilloso como lo es Apocalipsis. Sea usted con todos los que estamos en esta clase para que la podamos procesar, entender, guardar nuestro corazón, eh, enriquecernos también con esta palabra, Señor, y animarnos a lo maravillosa que es, a maravillarnos con su palabra, Señor. Gracias por todas estas cosas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, el paréntesis de los 7 personajes. Desde hoy comenzamos. Estamos estudiando libro de Apocalipsis. No olvidarse que todo esto tiene que ver con la gran tribulación. La gran tribulación, este periodo de 3 años y medio, que nos relata con mucho detalle el libro de Apocalipsis. Llevamos tiempo en esto. Esto es más del mismo tiempo. Tiene que ver con lo mismo. Está sucediendo en este mismo periodo de 3 años y medio. Estamos pasando por los distintos capítulos de la Biblia y estamos hace mucho rato viendo la gran tribulación, donde hemos estudiado los sellos, las trompetas, acabamos de terminar la lección de los personajes y ahora vamos a ver el paréntesis de los personajes que están dentro del capítulo 14. El capítulo 14 también nos ofrece más información acerca de lo que está ocurriendo en este periodo de la gran tribulación. Así que no olvidarse de eso. Recordemos sí los personajes, ¿eh? Eso no hay que perderlo de vista. Acabamos de terminar un capítulo muy interesante donde hablamos de ellos. No olvidarse que la mujer es la nación de Israel, la nación de Israel. El dragón es el enemigo de Dios, es Satanás. El hijo varón hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Miguel es el arcángel que hace guerra con sus ángeles contra el dragón y sus demonios. Y los arroja, acuérdense, a la tierra. Desde el segundo cielo a la tierra. El quinto personaje que vimos en la lección anterior es el anticristo. El anticristo es la primera bestia de Apocalipsis 13. Y el falso Cristo, que entra en el templo de Dios para sentarse ahí como si fuera Dios, en la carne. O sea, como si fuese el mismo Jesucristo. El falso profeta es la segunda bestia del mismo capítulo de Apocalipsis 13. Él falsifica todo lo de Dios, toda la Trinidad, ahí se completa la Trinidad satánica, toda la obra de Dios
la obra del Espíritu Santo, principalmente en este personaje, es falsificada por este hombre, por este falso profeta, y guía a las personas, a los moradores de la tierra, a que adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo. Ahí hablamos de esta trinidad satánica, del culto que va a haber por medio de él, de la imagen del anticristo y la adoración a esta bestia. Y por último, vimos los 144.000 sellados, que en un conjunto son un solo personaje que estudiamos y forman este personaje número 7, y lo encontramos en este capítulo de Apocalipsis 14 en los primeros versículos. Y nos da una mirada a aquellos que están en el cielo después que los arrebatan en la mitad de la tribulación. Y ahora vamos a seguir leyendo el capítulo 14. Y vamos a encontrar en este capítulo más personajes. Vamos a encontrar más personajes. Vamos a encontrar 3 ángeles, que lo vamos a ir estudiando de a poco. Entre el 6 y el 13 vamos a encontrar estos ángeles. Así que vamos con el capítulo 14. Para que usted me siga. Vamos a leer el capítulo 14 completo, entendiendo que los versículos del 1 al 5 hablan de los 144.000. Y es el estudio de esta parte que vamos a estudiar desde hoy. Es del versículo 6 al 13. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz
y siega porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz el que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Todo el capítulo 14. Y vamos a ir ahora a estudiar Apocalipsis 14 del 6 al 13. En primer lugar, no vamos a ver del 6 al 13 en esta clase, sino vamos a ver solo el 6 y el 7. Pero del 6 al 13 encontramos la proclamación, el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a hablar de los tres ángeles durante un par de domingos. Apocalipsis 6 al 13, que lo leímos recién. Versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos vamos a centrar en la palabra evangelio en esta clase. En este caso, en el versículo 6, tenemos la palabra evangelio, acompañada de la otra palabra eterno. Es muy importante que podamos trazar o identificar bien esta palabra evangelio para no aplicarla de manera equivocada, porque la palabra evangelio, como bien sabemos, y muchos en el mundo saben, incluso la ocupan en muchos contextos, no solo de vamos a evangelizar sobre algún tema, o les traigo un evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, se refiere a buenas noticias, a buenas nuevas, a un mensaje importantísimo, un mensaje que nos lleva a tener gozo, alegría o una satisfacción. Se refiere a un mensaje de buenas noticias. En este caso, la palabra evangelio en la Biblia se refiere a buenas noticias que Dios está enviando a alguien o a algún grupo. Específico. En la Biblia encontramos al menos varias menciones de la palabra evangelio acompañada con un apellido. Recordemos cuando estudiamos el libro de Mateo en nuestra primera iglesia, hablamos que encontramos uno en particular ahí, que es uno de los primeros que vamos a mencionar. Aquí en el Apocalipsis tenemos el evangelio eterno, que no va a ser el mismo, que no es el mismo mensaje de otras buenas noticias, de otras buenas nuevas que Dios ha enviado a algún grupo o a alguien. En el libro de Mateo encontramos el evangelio del reino. El evangelio del reino es un evangelio que se predicó en el tiempo de Jesús, que estuvo en su primera venida, e incluso se extendió hasta en el libro de los Hechos, en las primeras iglesias. El evangelio del reino es la buena nueva de que Dios va a traer el establecimiento del reino de un Mesías sobre la tierra. Entonces, ¿qué estuvo predicando Jesús cuando vino en su primera venida? El evangelio del reino, que Él iba a reinar sobre la tierra en ese tiempo. El evangelio del reino habla de eso, es una buena nueva de eso. Ahí vamos a ver que este mensaje también, el evangelio del reino, es un evangelio que se va a predicar durante el periodo de la gran tribulación también.
Porque es el Evangelio, es la noticia buena, nueva, de que el Mesías va a reinar sobre la tierra. Esa es la noticia, ese es el Evangelio, el mensaje. ¿Mm? El Evangelio del reino. Son las buenas nuevas del establecimiento del reino del Mesías sobre la tierra. Mateo 3. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3. Este Evangelio viene predicándose no específicamente desde Jesús, cuando inició su ministerio. También lo vemos en estos primeros capítulos de Mateo predicando a Juan el Bautista, quien es el que predicaba este Evangelio. Mateo 3, desde el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el evangelio del reino es el que estaba predicando Juan el Bautista. Ya que estamos en Mateo, luego vamos a Malaquías. Mateo 4:23. Jesús lo especifica más aquí. Mateo 4:23. Capítulo 4:23. Dice Jesús 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este evangelio del reino viene de antes, como citaba aquí Juan el Bautista. Veamos, para no ir muy lejos, Malaquías capítulo 4, antes de Mateo, justo antes de Mateo, unas paginitas antes. Mateo 4, versículo 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías habla de esto, de yo os envío al profeta Elías, y hemos estudiado que Elías va a venir durante la gran tribulación como uno de los testigos. Y si vamos a Apocalipsis 11, ahora, Apocalipsis 11, 1 al 6, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, entendemos que cuando vengan los 2 testigos, van a volver ellos a predicar el evangelio del reino. Este mismo que predicaba Juan el Bautista, este mismo que predicaba Jesús en su primera venida. En Mateo 10, Jesús enviaba a los apóstoles a predicar este evangelio, el del reino. Mateo 10. Mateo 10,
5 al 8. Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad gracia. Entonces tenemos aquí que Dios, Jesús, va a enviar a sus 12 a predicar el evangelio del reino, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, porque esta es la buena noticia del establecimiento del reino del Mesías sobre la tierra. Y Lucas 10, tenemos otro pasaje, Lucas 10. Lucas 10, 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Perdón. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El mensaje que envía a Jesús a que entreguen a estos 70 también es parte del Evangelio del Reino. Durante todo este periodo, hasta bien adelante en el libro de los Hechos, hasta la transición que hablamos nosotros, se predicó este Evangelio, el del Reino. En Mateo 24, 14, otro pasaje, Mateo 24, 14, dice: el Evangelio del Reino es el Evangelio que los judíos van a predicar durante la tribulación, hasta el fin, hasta que venga el Señor Jesucristo. Mateo 24 habla de eso, y dice, Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, contexto judío, lo hemos dicho bastante, gran tribulación. Entonces, ¿qué van a predicar los 144.000? El Evangelio del Reino. ¿Qué va a estar hablando Elías? Como los testigos, el Evangelio del Reino. El establecimiento del reino del Mesías. Esa es la buena nueva. Marcos 16. Recordemos que este Evangelio iba acompañado con señales. Eso lo vemos en Marcos. No termina el libro de Marcos. Marcos 16. 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que las habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. También existe una posibilidad que Dios dará otra vez señales del apóstol para confirmar el Evangelio del Reino delante de la nación de Israel. Vemos como antecedente, bueno, los testigos
no explícitamente lo que dice, pero sí van a tener la potestad de defenderse y recurrir a eso si es que le es necesario. Hechos 1. Este evangelio del reino se predicó durante toda la primera parte del libro de los Hechos. Hechos 1. Hechos 1. Versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este evangelio del reino se predicó durante la primera mitad del libro de los Hechos. En Hechos 3, 19, 21 vemos lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Habla de la restauración de todas las cosas, un mensaje destinado a judíos prácticamente. Las primeras iglesias, estas, de los primeros capítulos, eran 100% personas judías las que seguían estas primeras iglesias. Así que por eso el mensaje, el evangelio que tenían era el evangelio del reino, que se iba a establecer el reino del Mesías en la tierra. Luego encontramos otro nombre en la Biblia, o otro evangelio que le llamamos nosotros, que es el que tenemos hoy, atesoramos hoy como iglesia: el evangelio de la gracia. Efesios 3. Efesios 3. Efesios 3, 1 al 7. Efesios 3, del 1 al 7 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. De esta buena noticia, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Durante los primeros 7 capítulos de Hechos, los discípulos estaban predicando las buenas nuevas del pronto establecimiento del reino. Y Dios no dio información de la salvación por gracia, o de esta noticia buena nueva de la gracia de Dios, o llamémosle evangelio de la gracia, hasta después del último rechazo de los judíos en Hechos 7, a Esteban, cuando lo matan. Ahí vemos el cambio. Ahí vemos la designación luego del cambio de Saulo a Pablo, y otras cosas que estudiamos por ahí, en el libro de los Hechos, si recuerdo. El evangelio de la gracia trata de la buena nueva de que somos salvos mediante
lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Este Evangelio de la Gracia Pablo lo reveló a través de Dios lo reveló a través del apóstol Pablo en la época de la iglesia. En Hechos 20, ya en la segunda mitad del libro de Hechos, vamos hasta ahí. En Hechos 20, Hechos 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de la gracia de Dios. De aquí vemos, durante esta dispensación o época, comienza esta época de la gracia, de que la salvación es por fe nada más, porque las obras no tienen nada que ver. Como lo sabemos, desde Efesios 2, 8, 9, que dicen, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Desde este tiempo, época, el Evangelio de la gracia trata de que la buena nueva es que te tienes que arrepentir, tu pecador, de tus pecados, y poner tu fe en el Señor Jesucristo, en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, es para salvación. Es un regalo, es el Evangelio de la gracia. Hechos 20:20. Este Evangelio de la gracia, Pablo le llama mi Evangelio. Hechos 20:20. Hechos 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio de la gracia. Este Evangelio, Pablo llama mi Evangelio, porque Dios se lo reveló a él. Vamos a Efesios 3. Efesios 3, 1. Lo que leímos recién. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, a él le fue revelado. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y en Romanos 16:25, Romanos 16:25, dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Mi Evangelio, dice. Su buena noticia es que la salvación es por fe nada más. Las obras no tienen nada que ver. El pecador tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario, que murió y luego resucitó de entre los muertos. Fue sepultado y luego resucitó entre los muertos. Poner su fe, creer en eso para obtener salvación. Y esa es la buena nueva, el Evangelio de la gracia. Buena noticia. Arrepiéntase, ponga su fe en Jesucristo y tendrá acceso al Padre, a Dios. Cristo pagó la multa que merecíamos nosotros pagar.
Otro tema interesante con la palabra evangelio. Ese es el evangelio de la gracia, que lo conocemos muy bien y es lo que predicamos nosotros también en nuestra iglesia, a los demás. Como es nuestro evangelio también. Este tampoco no es que no sea de nosotros. Pero también hay una vez en la Biblia, vamos a ir a segunda carta de Corintios, capítulo 4. Hay una mención de la palabra evangelio acompañada de otra palabra aquí, bien interesante, que habla del evangelio glorioso. Forma parte del evangelio de la gracia, es parte del periodo de la gracia, sin embargo es una buena nueva específica de las buenas nuevas, de que junto obviamente con el evangelio de la gracia, que es arrepentirse, si te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, tienes vida eterna. Pero después tendrás gloria. Esa otra buena noticia. Gloria en el cielo. Es la esperanza del cristiano. Buenas nuevas de gloria venidera. Y lo ilustra y lo acompaña de esta palabra Pablo también. Segunda de Corintios 4:4. 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mi primera carta de Pablo a Timoteo 1:11. 1:11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces este evangelio tiene que ver con la esperanza de la venida gloriosa del Señor Jesucristo. La buena nueva es que Jesús vendrá otra vez y nuestra participación en ella. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros como iglesia también esperamos esta manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Oramos porque Cristo venga por su iglesia. El Evangelio glorioso trata de esa buena noticia, del cambio glorioso que esperamos en el arrebatamiento, cuando recibamos un cuerpo glorificado. Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en Hebreos 2:10 dice: Hebreos capítulo 2, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ese es Hebreos 1:10, perdón, Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este mensaje, buena nueva, gloriosa, se trata de buenas noticias que tenemos, de que vamos a tener un cuerpo glorificado en algún momento. Cristo vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia, y nos va a revestir, nos va a eliminar este cuerpo pecaminoso y nos va a revestir de gloria.
una buena noticia, ¿no? Una buena noticia, una buena nueva, que la Biblia le habla a este evangelio glorioso. Y ahora acá en Apocalipsis estamos con otro evangelio que tiene un apellido al lado. Eterno. Los otros tres evangelios predicados por hombres, incluso por el mismo Jesús, pero hecho carne, hecho hombre en la tierra. Pero aquí tenemos un evangelio que es eterno, en Apocalipsis 14. Y al mismo tiempo que es eterno, quien lo predica es un ángel y no es un hombre. Es un ángel que vuela alrededor del planeta por en medio del cielo, o sea, está en la atmósfera. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, este es un evangelio que todos los moradores van a escuchar. Todos los moradores de la tierra van a escuchar. A través de este mensaje, el ángel llama a temer a Dios. No es un mensaje que tenga al Señor Jesucristo de por medio. Porque dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es un evangelio que programa que el juicio ha llegado por parte de Dios. Ya el evangelio de la gracia, como vemos acá, no aplica, y aquí tenemos la evidencia. El evangelio de la gracia aplica hasta que el evangelio glorioso se cumpla. También. Que seamos glorificados como iglesia, junto con el Señor. En este tiempo de la tribulación, gran tribulación en este caso, no hay gracia. Este evangelio eterno trata de que le teman a Dios porque el juicio ha llegado. Y habla de la adoración a Dios. Dice, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un mensaje que habla de adorar a Dios. Recuerden que lo que va a estar ocurriendo, el gobierno del anticristo, es una adoración, un culto a Él, que se hace Dios. Hay una trinidad satánica funcionando en la tierra en este tiempo de la gran tribulación. Entonces, este evangelio eterno trata de que hay que adorar al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar. No. Que no hizo nada prácticamente. Que está falsificando todo. O a que, como leímos anteriormente, que recibió la herida mortal y sobrevivió, que por eso es que toma la importancia que toma, y la gente empieza a adorarle, porque por medio de eso se activa la adoración, articulada y trabajada por el falso profeta. Pareciese que este ángel sale al comienzo de la gran tribulación, porque dice, el juicio ha llegado. Entonces puede ser la misma hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero. Como estudiamos al principio en Apocalipsis 3, versículo 10. Versículo 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nos pareciera que este ángel está actuando cuando comienza la gran tribulación. Comienza. Expresándose un acto de misericordia de Dios, porque lo que está ocurriendo acá es que junto a todas las piezas, Dios, el gran águila, se va a proteger al remanente del desierto. A Miguel, en este mismo tiempo, echa a Satanás sobre la tierra. Satanás revive a este hombre que es herido, más probable en una guerra ahí. Este hombre toma preponderancia, aparece la segunda bestia, el falso profeta que pide y que exige y que hace culto sobre la imagen de la bestia. Y entre medio de todo eso también están los dos testigos predicando en la ciudad santa, y todos los moradores de la tierra van a escuchar a este ángel predicar la buena noticia, porque es una buena noticia para los moradores de la tierra. Buena nueva, es una buena nueva dentro de la gran tribulación, no menor.
que les va a decir que la solución es temed a Dios y dadle gloria. Y al que hay que adorar es al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces esta gente va a tener que adorar a Dios, creer en Dios y no creerle al otro que está activo, que está marcando. Esta gente va a tener que morir, ¿no? Va a tener que ser un mártir si decide temer realmente al que corresponde. Si hay que temerle a alguien, témanle a Dios y no a este otro. Ese es el Evangelio eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque es el de siempre. Desde el inicio hasta el durante y el fin, hay que temerle a Dios y darle gloria. Si es cierto que el ángel predica al comienzo de la gran tribulación, tenemos que entre el 7 y el 8, que el 8 lo vamos a ver en la siguiente lección, el próximo domingo, hay una brecha de tiempo. Porque en el 8 habla de la caída de Babilonia. Y eso no está hasta más adelante, lo vamos a ir viendo. Igual recordemos que la Biblia no es cronológica, 100%. Entonces, tenemos que ir nosotros ubicando las cosas. Y entendiéndolas en su contexto, obviamente. Tenemos una brecha entre el 7 y el 8, de 3 años y medio. Porque esto no va a ocurrir el 8 hasta el final de la gran tribulación. Pero lo importante hasta este punto, el evangelio eterno llama a la gente a adorar a Dios como creador, no como un salvador. Adorar al creador. Y hay que prestar atención a esas palabras en la escritura. Solo así vamos a poder establecer un buen contexto de lo que se estudia y se lee. No, como vimos, no todas estas veces que aparece la palabra evangelio hablan iguales, no hablan al mismo grupo, no están dirigidos al mismo, porque esto no está dirigido a los cristianos durante la época de la iglesia. Apocalipsis 14, 6 al 7 es un buen ejemplo de que este evangelio eterno es para los moradores de la tierra durante la gran tribulación, donde este evangelio no es el evangelio que hoy tenemos activo, que es el evangelio de la gracia, y tenemos la buena nueva también, gloriosa, de que Cristo vendrá por nosotros y nos va a cambiar nuestro cuerpo, y estaremos en la gloria con Él. Dos buenas nuevas que aplican en este momento: el regalo de Dios, salvación, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, y que la buena noticia de que va a venir por nosotros. Esto no aplica en este pasaje, porque este pasaje es para los moradores de la tierra. Así que estos 4 evangelios que vimos no son iguales, no están dirigidos a las mismas personas, porque en la Biblia tenemos grupos. Ojo, antes, 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es útil. Exactamente, toda la escritura es útil. Sin embargo, la Biblia se dirige a 3 grupos básicos de personas. Primera de Corintios 10. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 10, 32. Dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cuáles son los 3 grupos a los cuales le dice aquí que no debemos ser tropiezos? Los 3 que están aquí: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. En la Biblia encontramos 3 grupos básicos: judíos, gentiles e iglesia. Los judíos son el pueblo hebreo, o los judíos, como se le dice comúnmente. Son los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, los gentiles son todos los que no son judíos. Y dentro de este grupo encontramos a la iglesia,
la iglesia que Dios reveló a Pablo, que en la iglesia no hay judíos, no hay gentiles, sino hay una sola categoría que se llaman los seguidores de Cristo. Todos los seguidores de Cristo, o los que aceptan el Evangelio de la gracia, son parte de la iglesia. Así que hay tres grupos. Entonces, el Evangelio del reino, ¿para quién es? Judíos. El Evangelio de la gracia, la iglesia, para transformar a gentiles también, a la iglesia, o judíos también, porque no hay judíos ni gentiles en la iglesia, son solo seguidores de Cristo. Ese es el Evangelio de la gracia y de la gloria. Sin embargo, el Evangelio eterno, ¿es para la iglesia? No. ¿Es para judíos? No. Es para toda nación, para todos, la nación, los moradores de la tierra, en este momento de la gran tribulación. Los judíos van a tener su evangelio del reino en ese momento también de la gran tribulación, con Elías, 144.000, donde van a estar hablando de la restauración de Israel, la buena noticia de la restauración de Israel y que va a venir el Mesías a reinar en la tierra. Y que ese va a ser Jesús. Y en esto no hay que perderse, si bien hay grupos dirigidos, que esto es más bien para la doctrina, para lo doctrinal, para cómo hay que enseñarla, pero toda la escritura tiene una aplicación para nuestras vidas, toda. ¿Ya? Pero el punto es que no toda la escritura ha sido dirigida directamente hacia mí. Y esto no tiene que afectar en el cómo la aplica usted a su vida. Porque todo lo que fue escrito en la antigüedad sirve como ejemplo, como ilustración, para aumentar nuestra fe, para comportarse, para entender cómo es Dios, para humillarse ante Dios. Así que no afecta la posibilidad de aplicarla a la vida. Nada de esto afecta a aplicar la vida. Cualquier ejemplo de Reyes, de Esther, en el Génesis, en el Éxodo, está la posibilidad de aplicar esas cosas a nuestra vida. Para mejorar, para aumentar, para no cambiar nuestra mentalidad respecto a la fe que tenemos en Cristo, o incluso fortalecerla aún más. Sin embargo, hay cosas que tenemos que saber que no son directamente hacia nosotros. El Evangelio de la gracia es para todos, porque no hay judíos ni gentiles en la iglesia. Y este Evangelio eterno no es para la iglesia, porque habla de un Evangelio de no depositar la fe en Jesús, sino de adoración a Dios en este tiempo donde ya no hay periodo de gracia. Eso, hermanos, hasta esta lección de este día, el domingo, donde partimos a encontrar más antecedentes. Recuerden que los paréntesis es para tener más antecedentes. Y espero que lo se haya podido entender, ¿ya? Así que vamos a continuar el próximo domingo con capítulo 14 de Apocalipsis. Así que oremos para darle las gracias al Señor y terminar esta clase. Gracias, Señor, le doy, mi Dios, por esta clase que nos permite tener. Sea usted con todos los hermanos y amigos que ven esta clase, para que en la semana podamos recapacitar, reforzar estos contenidos, atesorarlos siempre y que sean parte de nuestro testimonio de nuestra vida cuando compartamos su palabra, Señor, con otros. Gracias por esta clase, por haberla llevado de principio a fin. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.